éxitos y hoy contamos en el estudio con la presencia de nuestra querida Luisa Salomón, periodista del equipo Pro Da Vinci y con información muy interesante que vamos a compartir con la audiencia el día de hoy. Bienvenida, Luisa. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por tenerme nuevamente aquí. No, nosotros encantados. Por mí que vengas todos los días. Mira, Luisa, cuéntanos, hoy el tema ambiental nos va a ocupar con tu invitado, ¿verdad? Sí, hoy, bueno, vamos a hablar un poco sobre algunas de las lecciones que hemos visto en el curso de Periodismo y Ambiente que hemos hecho en Academia Pro Da Vinci. Y por eso hoy nos visita o tenemos como invitado a Carlos Peláez, quien es biólogo, es divulgador científico, es candidato a doctor en Ecología del Instituto de Investigaciones Científicas y fue director de Sostenibilidad y Educación de Provita. Carlos además fue el instructor de la primera sesión del curso de Periodismo y Ambiente y nos pareció interesante tenerlo porque más allá de la discusión entre periodistas sobre cómo cubrir estos temas, lo cierto es que la fuente ambiental ha sido muy importante y seguirá siendo muy importante. Lo hemos visto en los últimos años, creo que con mucha más claridad. Y bueno, es importante que toda la población también, aprenda un poco de criterios cuando vemos este tipo de noticias, cómo nos manejamos en este entorno. Hola Carlos, bienvenido. Hola Carlos. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, ¿cómo estás? Sí, interesante lo que dices porque de verdad que surgen como muchas teorías de lo que está pasando ahora en el mundo y cada quien como que jala la brasa para su sardina dependiendo del que el punto del espectro político, por ejemplo, se está con relación al tema ambiental, ¿no? Entonces hay como muchas tesis, muchas teorías y uno no termina de saber muy bien, bueno, cuál será cierta, cuál no será cierta. En tu caso, Carlos, ¿qué es lo que te preocupa de este tema ambiental o dónde piensas que se debería poner el ojo? Bueno, la filosofía un poco del curso que la comparte, por lo que puede ver, sin ponernos de acuerdo, además, tanto yo como la siguiente instructora del resto del curso, que es Alicia Villamizar, que también viene del mundo académico científico, es que el periodismo y la ciencia tienen como un punto en común muy evidente, que es como la búsqueda de la verdad. Pero los métodos y los protocolos con los cuales se busca esa verdad desde la ciencia y el periodismo son diferentes porque, bueno, por la función que cumplen dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando el tema ambiental es un periodismo, o sea, el periodismo ambiental es un periodismo científico, cubre una fuente que es científica. Entonces, hay como que compaginar esos lenguajes y el periodista tiene que saber cómo el científico busca la verdad para poder interpretar y transmitir lo que está ocurriendo en la fuente científica. Porque lo que termina pasando cuando eso no ocurre es que la pieza informativa, divulgativa que sale hablando de algo que pasó en la fuente científica, en este caso acotada a lo ambiental, es que se afirman cosas que el científico nunca diría, se dicen cosas que son mentiras o se da una información muy vaga sobre algo que está bastante claro, o al revés, se da una información con una certidumbre que la fuente ambiental realmente no tiene y no puede afirmar. Claro. Entonces, eso es como la primera brecha que el curso busca acercar, que es cómo el científico y el periodista entablan un diálogo para que el consumidor final de esa información esté bien informado, porque ahí no puede ser solo el científico que no sabe hablarle al público, pero tampoco puede ser solo el periodista que no tiene los datos. Entonces hay que hacer como una llave ahí. Y entonces, ¿de qué manera podemos hacer esa llave para que las dos partes estén conformes con lo que se está diciendo? Claro, porque también es un tema como que está de moda, pero adicionalmente hay como muchos mitos y realidades, Carlos. En todo caso, ¿cuáles serían los mitos más frecuentes que se hablan de este tema? El tema de la ecología, el tema del ambiente. Bueno, en el curso hablamos mucho de esos mitos o de esas perspectivas
equivocadas sobre cómo ver el tema ambiental. Y eso que comentaste es una de ellas, que es una moda, porque en la fuente ambiental siempre se ha tratado, o con frecuencia se ha tratado, como una cosa como un... De efemérides. Sí, exacto, como una fuente de efemérides, ¿no? Es como que hoy es el día del ambiente, hoy es el día del mar, hoy es el día de no sé qué. Pero lo que está detrás de eso es que el ambiente es una cosa que nos debe preocupar porque somos personas muy empáticas, ¿no? Y realmente lo que nosotros tratamos la idea que nosotros tratamos de cambiar en el curso es que el ambiente es una fuente noticiosa súper importante para todas las decisiones que toman los individuos y las sociedades, ¿no? Porque es una fuente que tiene que ver con la posibilidad de producir alimento, con muchas de las fuerzas naturales que tienen que ver con la productividad de la sociedad o el bienestar de la sociedad, con las fuentes de agua, con las fuentes de energía. O sea, es una fuente riquísima de información. Entonces, claro, cuando la tratas como una cuestión simplemente empática de que a mí me importan las plantas y los animales, y eso se termina convirtiendo en algo de efemérides, ¿no? No hay una continuidad en el seguimiento de esa historia. Es decir, hoy es el día de los bosques y te voy a hablar de los bosques y hasta el año que viene. Pero realmente de los bosques están saliendo historias todo el tiempo y son historias que tienen continuidad, que pasó algo hoy, pasó algo mañana, pasó algo, y lo que está pasando tiene que ver con derechos humanos, con la capacidad productiva de la zona, con disputas internacionales sobre quién se va a quedar con el agua que produce ese bosque, ¿no? Entonces, realmente es una fuente rica, compleja y continua de información que además es muy importante para la toma de decisiones, sea de políticas públicas o decisiones individuales. Claro, pero de alguna manera obliga mucho, en este caso a los periodistas, prácticamente a convertirse también en científicos, porque es una fuente tan compleja que te pueden meter información cierta con manipulación. Entonces, si tú no estás muy al tanto y si realmente no conoces muy bien de la materia, puedes confundirte entonces o dar por bueno todo o dar por negativo todo si detectas que alguna de los datos que te está dando es producto de la manipulación. Entonces hay como hay como mucho trabajo que hacer de parte de uno para saber diferenciar la paja del trigo, ¿no? Sí, bueno, sin duda, si tú vas a cubrir la fuente, que es algo que me pasa a mí, yo vengo de la parte científica, pero bueno, por las cosas que a mí me gusta hacer y que en las que soy bueno, me he terminado convirtiendo en una especie de divulgador de eso, y a mí me llaman muchas personas para hacer piezas periodísticas sobre temas ambientales, y tú lo que te das cuenta es que esa pauta fue como un afterthought del medio, ¿no? Es como que, bueno, hoy hay que meter algo de ambiente y ponga al pasante, no por desdeñar de las personas que me han entrevistado, pero tú sabes que no manejan el lenguaje técnico, no manejan nada de lo que deberían manejar para cubrir seriamente una noticia ambiental. Entonces, bueno, una cosa es que manejen por lo menos el lenguaje técnico, ¿no? Para lo cual también se necesita tiempo y especialización, ¿no? Eso no ocurre de la noche a la mañana. Pero sí, no es necesario que te conviertas en científico realmente. Lo que importa es que tú entiendas de dónde sale la información y por qué el científico está seguro de decirla o no está seguro de decirla. Y ahí está la clave, porque tú como periodista siempre puedes preguntar, ¿no? Siempre puedes mandar una nota de voz, señor Carlos, no entendí este texto y qué significa, ¿usted me puede ayudar? Y ya con eso tú generas la pieza, ¿no? Pero si no manejas nada, tú simplemente te limitas a decir, y el señor Carlos dijo tal cosa, y el señor Carlos dijo tal cosa. Le haces un copy-paste a la declaración. Sí, es como, bueno, esto no es lo que yo dije, esto es como tú lo entendiste. No, y manejar el lenguaje, ¿no? Que es tan importante, no confundir los términos. Por ejemplo, cambio climático con contaminación, por poner un simple ejemplo. Correcto, sí, eso es algo muy común, ¿no? Y ahí vamos a lo que mencionabas tú, Unai, que la cosa se termina convirtiendo en una especie de lucha de buenos contra malos, ¿no? O sea,
El tema ambiental se ha ido llevando mucho desde su comienzo, ojo, desde el comienzo, porque el comienzo de la preocupación de las personas por el ambiente era efectivamente una lucha del bien contra el mal, ¿no? Alguien se ponía del lado del bien y otros se ponían del lado del mal y entonces se daban ahí. Pero no es realmente eso. Hay problemas patentes y medibles y entendibles que vienen de un mal manejo ambiental. ¿Pero qué significa un mal manejo ambiental versus un buen manejo ambiental? Que tú tienes que sacar la cuenta de cuál es el costo a pagar por ciertos beneficios, como todo en la vida, ¿no? En este caso es simplemente ese manejo va a tener unos criterios que vienen de la ciencia ecológica, pero es como todo en la vida. Cuando yo decido conservar un área verde, eso tiene unos beneficios, pero también tiene unos costos, y ahí es donde viene el equilibrio periodístico, ¿no? Entonces el equilibrio periodístico no viene de decir ellos son los buenos que quieren proteger o ellos son los malos que quieren talar y los voy a entrevistar a los dos, sino de decir, ok, ¿por qué razones se está conservando? ¿Por qué razones existe el Parque Natural Yapacana? ¿Y por qué razones es inconveniente que se haga minería ahí, por ejemplo? Que ¿cuáles son los costos de que eso ocurra versus los beneficios que nos daría que el Parque Nacional Yapacana estuviera virgen y limpio e incluso fuera extendido, ¿no? Entonces pensarlos un poco en esos términos versus ahí vienen los malos a talar. Así. Yo en mi fuero interno considero que ahí vienen los malos a talar, ¿no? Pero a la hora de tú generar esto como una fuente válida de noticias constantes, tú tienes que sacarlo desde ahí, porque si no es algo muy autorreferencial. Absolutamente. Mira, Carlos, tenemos que hacer una pausa a esta hora, son las 12:48 del mediodía, pero bueno, al regreso seguimos hablando acerca, bueno, de estos mitos y sobre todo de esta división de buenos y malos, porque evidentemente todo tiene su porqué y todo va a tener siempre sus detractores y la gente que apoye cualquier medida, ¿no? Habrá quien diga, bueno, está muy bien, no se deben talar los bosques, pero por otra parte también si tengo que darle comer a la gente o si tengo que construir viviendas, a lo mejor necesito cortar unos árboles para poder hacer allí, no sé, una urbanización porque tengo una gente que atender. Entonces, bueno, hay que como buscar ese equilibrio y cuál es el rol que nos corresponde a nosotros como periodistas a la hora de abordar estos temas y darle sobre todo, bueno, veracidad a una cosa por sobre la otra. Pero bueno, al regreso seguimos conversando con Luisa Salomón del equipo Pro Da Vinci y con Carlos Peláez, miembro de la ONG Provita, acerca de este curso de periodismo ambiente que, bueno, da pie también para repensar mucho este ambiente que en algunos casos se utilizan también como banderas políticas, con intenciones no santas en algunas oportunidades. Ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Dos a 56 minutos del mediodía. Seguimos conversando con Luisa Salomón, periodista del equipo Pro Da Vinci, y Carlos Peláez, miembro de la ONG Provita. Luisa. Bueno, Carlos, una de las cosas que yo pensaba cuando venía en camino a la radio es el tema de que el ambiente siempre se considera que es como un nicho, una fuente para un grupo muy hippie, muy todo. Pero en realidad es una ecuación, es una parte de la ecuación que es muy importante ver. Yo recuerdo, no sé si ustedes recordarán, pero el año pasado o hace 2 años, Elena Carpio, que está organizando este curso conmigo, Sí. publicó un mini documental que se llama El agua que vino del fuego. Claro, Y era la excelente. historia de la inundación que hubo en el Limón. Y yo recuerdo claramente que cuando pasó la inundación en el Limón, el propio Carlos en Twitter publicó como una serie de incendios que había habido el año anterior y que habían como afectado el suelo y que eso había facilitado mucho más, digamos, o empeorado la posibilidad de que hubiese inundaciones. Y esas inundaciones causaron derrumbes, damnificados, fallecidos, si no me equivoco, etcétera. Entonces, cuando tú no cuentas la parte de esa parte de la historia ambiental, no entiendes las conexiones entre las cosas. Y me pregunto, Carlos, ¿qué crees tú que se puede hacer como un poco para conectar más ese tipo de historias con los conocimientos detrás? Porque pareciera que cada vez que hay una inundación o algo, por ejemplo, decimos, hay un desastre natural, qué terrible, pero en realidad hay un montón de cosas que se pudieron hacer para evitar que fuese un desastre. Bueno, yo aquí lo veo un poco como el periodismo de la fuente económica o de la fuente política, porque como tú dices, el periodismo ambiental se ve como un periodismo de nicho que es para cierta gente que está preocupada por eso. Y digamos, eso de convertirlo en un debate entre buenos y malos lo ha hecho como más atractivo para un público más general, porque a todo el mundo le gusta sentirse bueno. Pero yo considero que esa es una estrategia poco eficiente, porque eso que tú comentabas del agua que vino del fuego, de que realmente el periodismo ambiental es un periodismo sobre el mundo físico que habitamos, ¿no? Y así como los periodistas de economía dicen, ok, hay inflación, pero esta inflación se debe a una emisión inorgánica de dinero. El periodista hace el trabajo, se toma el tiempo y el esfuerzo de explicar qué es emisión inorgánica de dinero
y cómo eso puede afectar la inflación, y se tiene que meter necesariamente en alguna hondura de explicar cómo es la oferta y demanda de dinero versus la oferta y demanda de bienes y servicios, ¿no? Algo de eso tiene que hacer. El periodismo ambiental es eso mismo, pero sobre el mundo físico que habitamos. O sea, no es sobre las plantas y los animales qué bonitos son. Es sobre la roca en la que estamos parados y cómo funciona. Es así de importante. Es como realmente el periodismo ambiental es la base de todos los demás periodismos. Que todo se origina en esa roca y cómo ella funciona, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta un poco más de eso, porque como este periodismo de efemérides hace precisamente que ocurra esa disonancia entre que yo de repente recibo una noticia de una cosa muy chimba, muy chévere que pasó, y tengo la oportunidad de sentir empatía o no sentir empatía por eso, versus un periodismo que hace que las personas entiendan el mundo en el que viven. Así es. Sobre todo, bueno, para no... ¿Dónde vienen las decisiones correctas? Exactamente, eso quería decir, sobre todo para sensibilizar a quien toma la decisión en un momento determinado, que, digamos, eso no es simplemente, no se puede tomar tan a la ligera, es una variable que tienes que considerar a la hora de establecer cualquier política y diseñar cualquier acción. Oye, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Luisa. El tiempo, como siempre, se nos agota, y ese sí es un recurso no renovable. Ese se agota y se agota. Así es. Así que hay que aprovecharlo máximo. Muchísimas gracias, Carlos Peláez, miembro de la ONG Provita. Gracias, Luisa Salomón, periodista del equipo Pro Da Vinci. Y hoy